Ciclo Nuestra Literatura. La Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi y la Municipalidad de La Baulalle llevan adelante un ciclo de entrevistas a escritores locales y regionales. Hoy, Marcelo Ciarini. Encuentro aquí en Nuestra Literatura. Tengo dos libros arriba de la mesa, un libro de cuentos, una novela, y aquí enfrente sentado un colega, un amigo de estos últimos días, porque la frecuencia ha sido más intensa, digamos. Hemos podido charlar sobre su trabajo, sobre su vida. Marcelo Ciarini, ¿cómo estás? Gracias por formar parte de este ciclo. No, por favor, gracias a ustedes. Siempre es grato reunirnos a hablar de literatura, ¿no? Desde ya. Bueno, lo dicho, dos libros allí en la mesa: Zona de Promesas, El Jardín de los Herejes. Antes de meternos en las obras, como verás, ahí tengo un machete. Dicen que la literatura hay que abrir los textos, hay que, bueno, en fin... rayarlos. Yo no quise tocar tus libros, por eso traje una hoja aparte. Pero me gustaría que nos cuentes, que te presentes, digamos, más allá que la gente te conoce, porque uno cuando está en las escuelas, de alguna manera es público, ¿no? Sí. Pero quizás en esta faceta no tanto. Sí, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Ciarini, soy docente de lengua y literatura. Trabajo en el IPEM 278 y en el IES Eduardo Lefebvre. Esa sería la parte de la docencia. Tengo un libro de cuentos publicado en el año 2014 que se llama Zona de Promesas, que bueno, ya indagaremos en particular en cada uno. En el 2017 salió El Jardín de los Herejes, que es una novela policial. Y está en proceso de impresión Una metáfora de Dios, que es otra novela policial. Ya llegaremos a hablar sobre ella, porque tengo entendido que es una continuación o una segunda parte de esa novela, de Jardín de los Herejes. Hablando de Zona de Promesas, el título inmediatamente uno lo relaciona con una canción, ¿no? Sí. Y hojeando el libro y leyendo algunos de sus cuentos, me encuentro con mucha musicalidad allí dentro. No es un libro de poesías, pero se escucha una música. Contame un poco, Marce, contanos cómo fue la idea del nombre, qué significa para vos ese nombre en tu vida y cómo está organizado. En cuanto al origen, Zona de Promesas, como todos sabrán, es una canción de Soda Stereo que da nombre al disco, y funcionó como una especie de hilo conductor de ese libro, porque Zona de Promesas, en pocas palabras, metaforiza una batalla bélica con un desamor. El protagonista vuelve de un desamor y busca refugio en los brazos de la madre, e intenta salir a flote. Y yo básicamente tomé ese hecho y dividí la obra. Esa está dividida en dos. Una parte se llama La vida y la otra se llama El arte. Todos los protagonistas buscan esa redención, al igual que el protagonista de Zona de Promesas. Algunos lo hacen a través de la vida y algunos lo hacen a través del arte. Yo me detuve, seguí tu consejo que aparece en el prólogo, o en una parte, donde das como pistas, digamos, o puntas acerca de los cuentos que integran este volumen, y le das una especial atención, digamos, a Requiem, uno de los cuentos que forman parte del arte, por decirlo de algún modo. Allí me gustaría que charlemos un poco sobre ese argumento, que nos va a llevar también seguramente a otros que forman parte de esta obra. Allí aparece un personaje que es un poeta,
¿no? Calderón, digo bien. Antonio Calderón. Antonio Calderón. Bueno, Antonio Calderón, ¿quién es Antonio Calderón? ¿Cómo se construye Antonio Calderón? Y Antonio Calderón son retazos de mis lecturas. Tiene mucho que ver, y lo hablábamos fuera de cámara, tiene mucho que ver con los poetas sensibles de Flores que aparecen en Tolina. Tiene que ver con ese héroe romántico que ve al amor como la concepción de lo absoluto, de buscar a través de él vivir, y bueno, y al no encontrarlo desaparece. Exacto. Vos sabés que cuando lo leía, Marcelo, bueno, un poco para ampliar esto que vos estás contando, que es la sensación que tuve como lector, ¿no? Por momentos estaba ante Jorge Allen, el personaje que vos bien decís de Alejandro Dolina. Digo, no por una copia, simplemente porque, viste, vas metiendo personajes como en una caja, que tienen características en su forma de hablar, en su forma de pensar sobre todo, ¿no? Cómo decide sus movimientos, sus acciones, qué hace, avanza, se detiene. Y ahí también se me cruzó otro personaje de Sábato, que es Juan Pablo Castel. Eso son influencias, digamos, que están pensadas de antemano. Son influencias conscientes e inconscientes. Cristeva decía que todo texto es un mosaico de citas. Son mis lecturas. A mí el túnel me afectó positivamente, por supuesto, pero me afectó muchísimo. La búsqueda de ese pintor, sus obsesiones. Es una novela muy existencialista. El existencialismo me afectó muchísimo. Por supuesto que yo al momento de escribir no planifiqué ni que buscara como busca Juan Pablo Castel, ni que maquinara todo como Jorge Allen, pero inconscientemente lo hice. Están ahí. Y también se puede ver, ya ahora sumando a la otra obra, aunque nos vamos a meter más adelante con la novela, lógicamente todas tus preferencias, digamos las preferencias de Marcelo Ciarini. En la música, como bien decís, no aparece tan explícitamente el fútbol, por lo menos hasta donde yo pude leer, pero sí te encargás de decir de quién son hinchas esos personajes. Eso también dice el lugar que tiene, ¿no? Hay un texto que se llama La increíble historia del Loco Mario. Del Loco Mario, sí. Que es el único cuento de fútbol, porque quise hacerle un secreto homenaje al fútbol. Y bueno, ahí está presente, por supuesto, el Gordo Sábato, está Fontana Rosa, no sé, Sacheri, ¿por qué no? Están todos presentes, ¿no? La literatura y el fútbol tienen mucho que ver. ¿Qué otra cosa más tiene este libro? Porque tiene una estructura, bien la planteás, de dos partes, ¿no? El arte, la vida. Pero también tiene una construcción de narradores que has hecho que tienen también su complejidad, con mucha, digamos, te lo cuentan en primera persona, pero los hechos no le suceden a ellos, a los narradores, sino que se enteraron de algo que escucharon. Yo he intentado en esa obra, claro, es mi obra inaugural, y como toda obra inaugural no deja de ser un experimento. Yo hasta ese momento sí había escrito algún que otro cuento suelto, pero no dejaba de ser eso, ser un papel que circulaba entre mi círculo y lo leían, y a algunos les gustaba, a otros no. Zona de Promesas también lo que tiene es una búsqueda, porque me parece que el narrador es un elemento muy importante en todo relato, ya sea cuento, ya sea novela. Y tratar de buscar siempre la originalidad, porque al hablar de 10 cuentos estamos hablando de 10 textos independientes entre sí, más allá de que tengan un hilo conductor. Y si hay algo que no me gusta es cuando me encuentro con una obra que el autor se repite constantemente, ya sea con, no sé, poner una cita en cada capítulo de, qué sé yo, un tango, por ejemplo, o empezar siempre con la misma fórmula de me encontré con este manuscrito, o me lo contó un vecino, o me pasó a mí. Entonces
lo que yo traté de hacer en esa obra es que fueran independientes entre sí, para que no tuviera el lector que leer exclusivamente todos, ¿sí?, para entender la trama, sino se agarraba al azar y abría en cualquier cuento que pudiera tranquilamente entenderlo más allá del contexto en el que fue escrito, ¿no? Marcelo, y ese libro, Zona de Promesas, este libro, que ya tiene unos años, es tu primera obra, pero tiene sus años, ¿qué repercusión ha tenido y qué repercusión trajo en vos para tu otra obra, o no sé, a partir de las críticas? Sí, Zona de Promesas tuvo una tirada corta porque fue autopublicado. Por supuesto que yo no tenía ningún tipo de experiencia en lo que es el mercado editorial, que ya de por sí es bastante cruel. Entonces, básicamente, intenté repartirlo en los lugares donde podía. No es fácil el acceso a un escritor totalmente ignoto, que no tiene la suficiente propaganda o difusión, podríamos decirle así. Pero fue bastante corto. Los comentarios que recibí fueron bastante generosos. No sé si porque no quisieron ser crueles o realmente gustó, pero tuvo la ventaja que al ser un relato dividido en varios, ¿sí?, un libro de varios relatos, cada lector se centró a lo mejor en uno. Vos te centraste en Requiem, y hay otros que se han centrado en algunos en particular, por ejemplo el del Loco Mario, que es de fútbol. He recibido muy buena crítica de ese. Yo creo que eso tiene de particular un libro de cuentos. La idea es poder, lo hemos hecho también con las otras entrevistas, mostrar, difundir lo que se escribe aquí en la ciudad de La Baulalle, y también al dar a conocer, ¿no?, permitirnos, digo, nosotros, me incluyo, que estamos en el aula, ¿viste?, romper a veces esa barrera que si no es un cuento consagrado, ¿viste?, de un escritor, no sé, de reconocimiento, claro, del canon, no puede estar en el aula. Eso es algo que yo no sé si se trabaja tanto en los profesorados como para inculcar ¿cómo es? La planificación, ¿sí?, del ministerio incluye esto, ¿no?, para que el docente lo tenga en cuenta. ¿Has podido llevar estos cuentos al aula, más allá que son tuyos, digo, pero sabés de gente que lo haya hecho? Yo particularmente no, pero he tenido colegas que sí, que lo han trabajado. Incluso me han llamado y, por supuesto, yo feliz de la vida, he ido a charlar con los estudiantes y hemos conversado. Ellos me han dado su punto de vista. Por supuesto que, como anécdota, al haber un cuento de fútbol, lo primero que me preguntaban los varones es si yo había jugado al fútbol. O sea, como condición necesaria para escribir un cuento de fútbol, vos tenés que haber sido futbolista, ¿no? Pero sí, yo creo que eso parte también de la labor que lleva a cabo cada docente, de búsqueda, de no quedarte solamente con los 2 o 3 libritos que tenés de un tema. Y qué importante que es para el estudiante, pienso yo, ¿no?, para el joven, para el adolescente, que a veces recibe el texto que le llega, ya sea por el docente, porque está en la materia, lo que sea, pero lo ve como ajeno, ¿viste?, como lejano, como que el autor como ya un personaje murió. Que sale en un manual. Exacto, como sí, esos sí. textos históricos, como algo inalcanzable. Que uno lee, exacto, lees sobre Borges, pero ya sabes que murió, lees una biografía de San Martín, ya sabes que es historia, y de repente poder leer algo que tiene al autor en vida y que además te visita, debe y que ser, comparte digamos, con ¿no?, vos, diferente. comparte con vos a lo mejor una cola de supermercado, por ejemplo. Sí, ellos también se asombraban porque ellos me decían, nosotros pensamos que los escritores son todos viejos, claro. Vos sos joven, vivís acá en La Baulalle, no deja de tener esa cierta cercanía, ¿no? Yo creo que ayuda mucho a todo, al posicionamiento, sobre todo, que el lector adopta, ¿no?, con la obra. La literatura pasó, y creo que durante muchísimo tiempo, sobre todo desde estos lugares chicos como La Baulalle, ¿no?, se posiciona en una instancia casi hasta de sometimiento, ¿viste?, como que está allá arriba, no se puede tocar.
Qué bueno. Vamos a seguir hablando, Marcelo. Dale. Tenemos la novela, quiero conocer un poco más de tus preferencias como lector y vamos a seguir hablando también de la escuela. Perfecto. Hablaremos de la novela El Jardín de los Herejes. Marcelo Ciarín, una producción realmente que quiero escuchar en tu voz, Marcelo, pero quiero empezar con un diálogo, si me permitís. Por favor. Estamos en vivo para la noticia. ¿Qué nos puede decir del crimen? ¿Qué la mataron? ¿Nos podría dar una nota exclusiva para el Torreón del Sur? No puedo, estoy seco de vientre. ¿Es verdad que la víctima tenía una relación clandestina con el rival político de su padre? Ni idea, no trabajo de almohada. ¿Fue un ajuste de cuentas? No sé nada, chicos, por favor déjenme pasar. La ciudad quiere informarse del crimen, yo también. Bueno, género policial, este detective que lleva adelante este diálogo en una especie de ronda de prensa bastante caótica, ¿no? Improvisada y muy ignorada, digamos. Involuntaria. Involuntaria. Este detective tiene un nombre muy cercano también, muy protagonista en la literatura nacional. Lucio Mansilla se llama. Sí, pero no comparte, salvo el nombre, no comparten características ni nada. Salió al azar, surgió. No busqué otra cosa. No hace expediciones, no lo vas a ver, no. No come huevos con los indios, nada. No. Nada. No. Marcelo, bueno, una novela policial, El Guardián de los Herejes. Contame un poco cómo viene a tu mente la idea de llevar adelante una novela, porque venías escribiendo cuentos, y qué género en la novela, porque la verdad, caer así de golpe, debutar en este género, ¿no? Con lo policial, tiene sus complejidades, ¿o no? Todo género tiene sus particularidades, sus complejidades, sus trucos. A mí el género policial me encantó siempre. Entonces, como gran lector del género policial, vi una ruta de acceso a lo mejor un poco más sencilla que, no sé, la ciencia ficción. Si bien la ciencia ficción me gusta y mucho, no soy un gran lector como en el género policial. A partir de ahí traté de plasmar más o menos lo que he leído durante mi vida sobre el género policial y traté de darle una vuelta de tuerca, porque el género policial lo que tiene es que es muy estructurado, tiene que haber un crimen o un ilícito, tiene que haber un detective muy calculador, muy investigador. Entonces yo traté de agregarle el humor, que en el anterior libro mi editor me dijo que él veía que yo tenía más facilidad con el humor y con el género policial. Entonces decidí unirlos, más allá de que parezcan a priori totalmente alejados entre sí. Yo al momento de escribirlos no noté eso y los pude unir tranquilamente. Es la particularidad que tiene ese personaje, el detective. Hasta donde se puede contar, porque tampoco es la idea... Sí, no vamos a spoilear nada, ¿no? Estamos ante un crimen, la verdad, de esos que... Bueno, Borges se encargaba de definir la diferencia entre... o de distinguir la diferencia entre un asesinato y un crimen, ¿no? Son cosas diferentes, más allá que hay una persona que murió. Sí. En este caso, aparece un crimen en un molino, una mujer, lo convocan a este Lucio Mansilla, el detective, y ¿qué más podemos decir? A ver, Lucio Mansilla es detective porque es un gran lector del género policial. Él tiene en su haber como única experiencia sus lecturas. De hecho, es su primer trabajo. Más allá de eso, ese crimen que es el que paraliza toda la ciudad y por consiguiente a toda la prensa, como es la parte que vos leíste, ese fragmento, es el motor de toda la obra, porque él constantemente sufre
de la arrogancia de la policía, del desprecio de sus colegas, del público en general, que ven un detective que en un cierto momento no tiene ninguna pista certera para encontrar ese asesino, y para colmo de males, y lo digo porque total no afecta a la trama ni al futuro lector, en ese momento, dentro de sus mayores críticas, aparece otro asesinato con las mismas características que el anterior. Él se pregunta en un momento ante quién estamos, ¿no? Si es un hecho aislado, terrible pero aislado, o si estamos ante un asesino en serie. Yo creo que el género policial en Argentina, especialmente, el lector argentino es un lector de género policial, le gusta, se siente cómodo. Sí. Se ve también después en la repercusión que tienen las series, las películas, siempre tiene la repercusión que ha tenido Séptimo Círculo, la colección que armaron Borges y Bioy. Que fue también una escuela para la literatura argentina. Es decir, bueno, esto es lo que se ha escrito en el mundo de literatura y acá se los presentamos, ¿no? Y a precios módicos, porque eran ediciones sencillas, baratas, para que todo el mundo pudiera acceder. Yo creo que eso fue uno de sus grandes aportes a la literatura. El hecho de ampliar el espectro de los lectores. De todas maneras, es cierto, el género policial tiene una estructura que es bastante rígida. Hay cosas que tienen que estar contadas antes, durante, después, sí o sí. Pero sus detectives todos intentan resolver un caso, la mayoría lo logra, pero son bastante diferentes unos de otros. El tuyo es un detective de un pueblo, digamos, con todo lo que eso significa. Sí. No digo que sea menos inteligente, pero su manera de proceder, esta relación con la prensa, está bastante lejos del detective de Doyle, por ejemplo. Sí, totalmente. O sea, ahí se ve también la mirada del escritor en el detective, porque el detective es básicamente el protagonista de la novela, de toda novela policial, y ahí ven las huellas del escritor, sus lecturas, su crítica implícita, porque hay crítica implícita. Ahí ves todo. Hay una segunda parte, muchos no han leído la primera, pero no sé. Quiero decir que está por salir la segunda parte. ¿Es obligatoria, digamos? ¿Esto ha quedado inconcluso y viene la segunda? ¿O es una segunda parte simplemente porque continúa la vida del detective? Son dos casos diferentes e independientes entre sí. Lo que sí yo recomiendo es primero leer esa obra, que es El Jardín de los Herejes. ¿Por qué? Porque ahí vos tenés lo que es la historia inaugural del detective, cómo se conoce con el ayudante, cierta trama, ciertas historias que no las vuelvo a repetir en la obra siguiente, y que tal vez si vos de improviso agarrás una metáfora de Dios, va a haber cosas que a lo mejor no vas a comprender. Incluso hay una cierta intratextualidad. Yo juego mucho con lo que es la palabra de los editores, siempre, por supuesto que en forma irónica. Y los editores siempre dicen en la otra obra, lee El Jardín de los Herejes, compralo, hacenos la gauchada y compranos. Hay como una cierta conexión entre las dos obras, pero me parece que deberían comenzar con esa, con la que vos tenés en las manos. Lucio Mansilla, un joven detective, es convocado para resolver el crimen de una joven. Con sus grandes conocimientos, producto de sus interminables lecturas de policiales, intentará echar luz al misterio. Para ello necesitará de un ayudante y más temprano que tarde comprenderá que ese asesinato no será el último. Cuando escribiste esto, ¿tenías en mente ya que vendrá otra novela con otros casos o no? Sí. Son dos personajes, tanto Mansilla como Belindo, que es su ayudante, son dos personajes que a mí me acompañan constantemente. Sigo teniendo, más allá de haber escrito una segunda parte de ese libro, sigo teniendo ideas para seguir escribiendo con ellos. Por supuesto que me parece que van a tener un pequeño descanso, pero la idea es hacer una tercera parte, sí. Y está bien, digamos, uno ve la historia de este género
Y es algo que es muy común, ¿no? Uno se encariña, imagino que el escritor se encariña con el protagonista, sí, pero también el lector lo ve como protagonista de una serie de aventuras que no terminan. Yo pensaba, que después lo charlamos si te parece, pero pensaba en el padre Brown de Chesterton, en el mismo... Lo que le pasó a Doyle, que quiso matar a Holmes y lo tuvo que revivir. Exacto. En las cataratas. Es así. Bueno, vamos a charlar de eso en el último bloque. Perfecto. Decíamos Chesterton, Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle. Es decir, la literatura universal ha dado grandes detectives, sí, ¿no? Grandes autores que han creado grandes detectives y que Borges y Bioy se encargaron de alguna manera de recopilar todo. Incluso tenés detectives argentinos, como Pablo de Santis, que también escribe literatura policial. Sí, es verdad, sí. Es verdad. ¿Por qué crees, Marcelo, que hay una inclinación, digamos, a querer descubrir, como lector, digo, ¿no? Querer ser uno mismo detective? ¿Es una profesión que todos quisimos de alguna manera abrazar o es por el hecho de llegar a una conclusión antes que otro? ¿Cómo es eso? Yo creo que la seducción parte del papel protagónico que le da el autor al detective. Más allá de las características que pueda tener cualquier detective, yo creo que todo autor lo dota de una gran inteligencia, de una gran sagacidad, ¿no? Y los resultados que siempre se dan, o en la mayoría de los casos se dan siempre al final, le dan como un toque novelesco que atrae mucho al lector. Es decir, lo intriga, es decir, sigo leyendo la historia para ver quién lo mató. ¿Por qué ese detective sospecha de ese mayordomo y no de la ama de llaves? ¿Qué ve ese detective ahí? El dominio del argumento por parte del autor y en la voz del narrador es total, pero ¿qué decisiones que tenés que tomar para decir, bueno, cuento hasta acá, muevo esta pieza, la saco? Porque es cierto, tiene una estructura de género policial, pero después uno... Y tenés que siempre mantener en vilo al lector. Vos, hay escenas que te das cuenta que ya llega un punto que ya se hace insostenible seguir describiéndola porque vos decís, se me aburre el lector, se me va. Entonces también tenés que tener ese manejo escénico, decir, bueno, a ver, llevo la escena hasta cierto momento y después es muy difícil mantenerla allá arriba. Entonces vos como escritor tenés que ver eso también, hasta dónde cuento, qué digo, para que parezca un error del detective, pero que al final cuando lo terminás leyendo te das cuenta que esa investigación tuvo que ver efectivamente con el asesinato. Uh-huh. ¿Qué creación la de, pienso en Edgar Allan Poe, en creador, ¿no?, del género? Borges dice también creador del lector del género policial, sí, ¿no? Porque son dos grandes invenciones. Una cosa es crear el género, pero otra cosa es crearnos a nosotros como lectores del género policial para que otros textos que afrontemos, independientemente que sean policiales, sí, tratemos de descubrir qué viene, qué sigue, cómo termina, sí, ¿no? Hay un cuento maravilloso de Poe que es La carta robada, porque tiene un giro. Por supuesto que estábamos hablando del género policial en sus inicios, pero no deja de ser novedoso, porque no se trata de un asesinato en sí, sino se trata de una carta, como el nombre lo indica, y todo el cuento, todo el texto gira en torno a esa búsqueda de esa carta que está a simple vista de todos y no lo ve nadie. Dolina decía al respecto que el argumento era medio débil, que le gustaba el cuento, pero que el argumento era débil porque él no podía creer cómo en un lugar donde hay tanto tráfico de personas, tanto tránsito de personas, nadie pueda observar eso que está ahí. ¿Viste? Pero opiniones, opiniones, pero es cierto, uno no está para
para defender a nadie en esto, pero es cierto que muchas veces ocurre en la cotidianeidad de nuestros actos que dejamos cosas a la vista y que nadie... Y te das cuenta y buscas algo que a lo mejor tenés en la mano. Exactamente. O buscas los anteojos y los tenés puestos. Sí. ¿Sí? Marcelo, quiero aprovechar, primero agradecerte desde ya, pero aprovechar que sos docente, que sos profesor, que ya tenés un recorrido como docente, digo, y que estuviste en las aulas y que estás en las aulas en estos tiempos tan difíciles de pandemia, en estos tiempos tan difíciles, que yo no sé si son frases hechas o qué, pero que los chicos a veces están un poco alejados de la lectura, se suele decir, se presentan estadísticas. ¿Cuál es tu mirada de todo esto? Yo creo que no se lee menos, se lee diferente. Los estudiantes que nosotros tenemos ahora en las aulas leen, pero no en el formato papel que nosotros acostumbramos y que amamos. Ellos leen el celular. Yo creo que esa es una herramienta muy importante que tenemos que tener en cuenta los docentes. Durante mucho tiempo lo combatimos. Yo me acuerdo de haber trabajado en escuelas que había una caja especial para que los estudiantes guardaran su celular durante la clase. Y vos los veías que estaban en otro, estaban distraídos, tenían esa ansiedad de tocarlo, de verlo a su teléfono. Pero la idea es esa, la idea es partir a partir del celular, ¿no? Por supuesto que no leen la cantidad y con la frecuencia que lo hacíamos nosotros cuando teníamos su edad, porque los chicos están acostumbrados a la lectura concreta, es decir, yo quiero saber quién fue Arthur Conan Doyle, busco quién fue Arthur Conan Doyle, punto, muere ahí la búsqueda. Nosotros a lo mejor intentábamos indagar más, comparábamos. Hay otras ofertas también. Hay hoy, otras ¿no? ofertas no y estaban. demasiadas, yo diría. Uno llegaba a casa y no tenía Netflix, Spotify o toda la disponibilidad de libros o redes, exactamente. No tenías el celular. No. Eso tampoco indica que uno, porque si fuese así de sencillo, un habitante de la década del 80, tranquilamente todos deberíamos ser lectores, y eso tampoco ocurre. No, pero eso también tiene que ver hoy, ¿no? con la cultura lectora que les han inculcado desde la casa también, porque no nos olvidemos que la primera escuela es la casa. Yo me doy cuenta cuando tengo estudiantes con cierta cultura lectora que viene desde la casa porque te comentan lo que han leído, están emocionados porque, por ejemplo, ayer me comentaba una alumna que descubrió una aplicación en el teléfono para leer novelas. Todas las semanas te van publicando un capítulo nuevo. Son todas novelas gratuitas. Pero tiene esa modalidad de la vieja entrega, ¿te acordás que venían en los diarios, la entrega? Entonces ellos toda la semana leen un capítulo nuevo. Yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir como docentes. Inculcarles la lectura, pero desde el celular. Marcelo, para cerrar, me gustaría, que se lo hemos preguntado a las otras invitadas que hemos tenido, ¿qué estás leyendo? Dejarnos alguna sugerencia. Viste cuando te dicen, no podés pasar por este mundo sin haber leído tal cosa. Yo escuché varias cosas de esas y uno a veces escucha y hace caso. Yo actualmente estoy revisitando Cortázar, que es uno de mis grandes amores de la literatura, si no es el más grande amor. Y actualmente me encuentro con sus cuentos. Yo amo particularmente los cuentos de Cortázar. ¿Relecturas estás los haciendo? Releo porque siempre encuentro algo distinto, otra interpretación. Pero siempre recomiendo la literatura argentina. Yo soy un gran amante de la literatura argentina. No sé, y no te estoy hablando de los grandes tótems, Borges, Bioy o Silvino Campo. Si querés un Fontana Rosa, si querés un Sacheri, que creo que es una pasión que compartimos, un Gordo Soriano, revalorizar lo que es el escritor argentino, ¿sí? Y los que están escribiendo ahora, un Pablo de Santis, como te decía yo hoy, yo creo que ellos dan una mirada bastante local de lo que somos y no está tan alejado al lector. No es lo mismo leer un escritor neozelandés con todas las particularidades, y no digo que sea malo,
pero no es lo mismo que leer un escritor argentino de Buenos Aires que te hable no sé, del barrio de Almagro. Escritor, lector, docente. ¿Con cuál te quedás? Yo creo que con lector. Lector. Sí. Es un momento íntimo, es un momento en la que pongo mis expectativas en alguien más, porque tanto en el papel de escritor como en el papel de docente tengo que partir de mí mismo. Y ya sé por dónde puedo ir y ya sé lo que va a pasar. En cambio, como lector siempre estoy abierto a la sorpresa. Me parece que eso es vital, es sorprenderme, seguirme sorprendiendo. El día que no encuentre más sorpresa en una obra me voy a preocupar. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias a vos.